Bueno, agradecida infinitamente con todos los ponentes que nos han acompañado el día de hoy y que definitivamente se han lucido con estas magníficas ponencias. Todos y cada uno de los temas muy interesantes y nutritivos para nuestra práctica diaria. En cuanto al tema de la doctora Acevedo sobre el impacto del SARS-CoV-2 en el embarazo, aún nos queda mucho camino por recorrer, por aprender, estudiar, y nos queda que no debemos de bajar la guardia, porque ya vimos que no es tan inocuo en cuanto a la transmisión vertical. Cualquier duda o pregunta sobre este tema se lo haremos llegar con mucho gusto a la doctora Acevedo. Invito a los ponentes del día de hoy a pasar, por favor, para comenzar con las preguntas, con la retroalimentación de las preguntas. Muy bien. ¿Podemos proyectar, por favor, las preguntas? Muy bien, empezamos con la pregunta número 1, que dice: respecto al uso de corticosteroides en embarazos en los que se espera un nacimiento cercano al término, es decir, entre 34 y 37 semanas, inciso A, su seguridad a corto y largo plazo está demostrada. Inciso B, ¿existe evidencia suficiente que sustenta su uso en todos los casos? Inciso C, no existe evidencia suficiente para recomendarse y no debería usarse más allá de la semana 34. Inciso D, su seguridad a largo plazo no está demostrada, por lo que debe evaluarse el riesgo-beneficio. Vamos a ver qué fue lo que respondió la mayoría de los asistentes. ¿Podemos proyectar, por favor, las respuestas? Bueno, tenemos un pequeño problema técnico. En un momentito nos van a proyectar las opciones de respuesta o lo que respondió el público, la mayoría del público, para proceder con la retroalimentación por nuestros ponentes. Aprovecho pues este momento para agradecer a todo el comité organizador por la invitación y por la confianza que han depositado en nosotros para llevar a cabo este módulo, que me ha parecido muy interesante en cuanto a actualidades en estos temas. Como comentaba, aún queda mucho camino por recorrer en todo esto, pero nos han quedado claras algunas, por ejemplo, en cuanto al uso de los esteroides, que sí, muchas veces, bien dice el doctor Saldívar, a veces sí, a veces no estamos de acuerdo con una o con otra de la opción, pero bueno, aquí ya nos ha alimentado un poquito en cuanto a esta información. Y sobre el uso pues de la metformina también, muy interesante. Esperemos que los estudios que se den y esperando también que nuestra unidad
con el número de pacientes que tenemos, podamos llevar a cabo estudios sobre la metformina. Ya tenemos… Gracias. ¿Alguna pregunta que tengan los presentes para nuestros ponentes? Igual si los que nos están acompañando vía virtual tienen alguna pregunta, nos la pueden hacer llegar, por favor, y para proceder a contestarlas. Muy bien. En pacientes en las que se está cortando el cérvix, son pacientes que están en mucho más riesgo de nacimiento a corto plazo. Sin embargo, tampoco hay algún estudio en el que evalúe esta tasa de acortamiento con la probabilidad de que nazca justo en esas semanas. Con lo cual, ahorita la longitud cervical está solo en etapa de investigación para este propósito. Lo que se recomienda es la exploración clínica y cuando la paciente, la mayoría de las guías dicen que cuando la paciente tenga entre 2 a 3 centímetros de dilatación es cuando se debe de aplicar los esteroides. Yo creo que la longitud cervical eventualmente va a ser la herramienta con la que podamos tomar esta decisión, pero falta saber qué punto de corte es, porque 2.5 o 2, que son los puntos de corte tradicionales, para empezar progesterona, por ejemplo, en segundo trimestre, no son puntos de corte útiles, por ejemplo, en semana 32, para saber si van a ser el bebé a 2 semanas. Entonces, eventualmente yo creo que va a ser la longitud cervical y probablemente la tasa de acortamiento, pero ahorita no hay una recomendación al respecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno. Si no hay otra pregunta por el momento, vamos a pasar a proyectar qué fue lo que el público contestó con respecto a las preguntas que hicimos al inicio. Ok. Bueno, y en cuanto a la primera pregunta, la mayoría del público respondió, bueno, ahí hubo un empate entre su seguridad a corto y a largo plazo está demostrada y no existe evidencia suficiente para recomendarse y no debería usarse más allá de la semana 34. Doctor Saldívar. Pues sí, está interesante la forma en la que se respondió, no es como yo pensé que se iba a responder. Yo pensé que el grupo más grande iba a ser el rojo, precisamente porque después de este artículo muchos empezamos a ser mucho más permisivos en la aplicación de inductores. Sí existe evidencia para recomendarse, lo que no existe es evidencia para recomendarse en todos los casos, ¿okay? Tenemos que ser selectivos en qué paciente se recomienda. Les voy a decir 3 ejemplos en los que no hay evidencia. Pacientes de semana 35 en las que va a haber un nacimiento, pero que se aplicó un curso de inductores en semana 30. No tenemos evidencia para justificar el uso en ese caso. Pacientes con diabetes gestacional en semana 35, tampoco hay evidencia para justificar su uso. Pacientes en las que el cérvix corto, como decíamos, está en semana 34, 35 y solo cérvix corto, tampoco hay evidencia en ese caso y son casos que vemos en los que se aplican inductores. ¿En qué casos sí? Las guías son muy claras al respecto. En todas las pacientes entre semana 34 y 37 que van a nacer por cesárea y que no se han aplicado antes, por ejemplo, estos casos
prácticamente en todos está aceptado que se utilicen aún en esas semanas. No sé si hay algún comentario. Usted, Doctor en preeclampsia, doctor, ¿qué nos podría comentar? Preeclampsia severa, 36 semanas. Preeclampsia severa, 36 semanas, pues es lo mismo. Si ya se usó un esquema antes, que es muy probable en estos pacientes se haya usado un esquema antes de semana 34, la sugerencia es no hacerlo. Si no se ha usado un esquema antes y van a ser por cesárea, entonces la sugerencia es sí hacerlo. El que estaría un poco en controversia todavía es si no se ha usado un esquema, pero van a ser por parto. Ahí todavía no sabemos muy bien si se debe o no se debe aplicar. Y en fetos con restricción, que es bastante común que nos estrese el feto que no está creciendo. Fetos con restricción es un tema aparte en inductores de madurez pulmonar, porque tiene una fisiología completamente diferente, pero las guías ahorita no hacen ninguna distinción entre fetos con restricción con respecto a fetos que están creciendo normal. Sí responden diferente a esteroides y tienen cambios fisiológicos importantes, pero las recomendaciones son prácticamente las mismas. Muy bien, muchas gracias. Pasamos con la segunda pregunta, por favor. Muy bien. El principal factor de riesgo para acretismo placentario es, y bueno, la mayoría contestó y nos fuimos con lo que es cesáreas previas. Vamos a ver, doctor Jorge Pérez, para que nos retroalimente, como ya vimos en su ponencia, esta respuesta. Muy bien. Bueno, como platicamos hace rato, el número de cesáreas previas sí tiene una importancia en el riesgo para acretismo placentario, pero el solo hecho de tener las cesáreas no, y no debemos de tener miedo el tener una paciente con 3 cesáreas previas. Siempre hay que localizar la placenta. El riesgo es si tiene placenta previa, y los artículos que mostramos, incluso había uno que decía que primero la placenta previa, pone en segundo lugar las cesáreas previas siempre y cuando tenga placenta previa. Si no, el riesgo, como ya lo vimos, es muy bajo. Nosotros tenemos ahorita un protocolo en donde las pacientes con 3 cesáreas previas y placenta anterior empezamos a investigar si hay datos de acretismo. En realidad no nos hemos encontrado hasta ahorita una. Tiene menos del 1% de probabilidad de acretismo. Por lo tanto, pensamos que la respuesta debe de ser placenta previa. No debemos de tenerle miedo a las pacientes que tengan 3 cesáreas. Muy bien, muy interesante. ¿Algún otro comentario que quieran hacer los otros ponentes? Nos quedamos con esto, es muy claro, ya nos lo presentó el doctor Pérez. El principal factor de riesgo sería la placenta previa antes que las cesáreas o la placenta previa asociada a cesáreas previas. Continuamos, seguimos con la pregunta número 3. Edad gestacional a la cual se recomienda iniciar metformina como tratamiento preventivo para disminuir el riesgo de desarrollar preeclampsia. La mayoría respondió, el inciso B, de entre las 10 y 16 semanas. ¿Qué nos podría decir sobre esto, doctor Gurula? Sí, pues como vimos en la plática, no hay algo bien establecido respecto al uso de la metformina. Quise poner 10 a la 16, que es cuando iniciamos la aspirina. Sin embargo, en el metaanálisis más grande se usó en el grupo de las 24 a las 30 semanas, que es más o menos cuando hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional. Es el grupo en el cual se ha estudiado. Sin embargo, pues quedaría por ver en los próximos estudios que están por salir en los próximos años si iniciando la metformina desde primer trimestre nos puede prevenir la preeclampsia. Sin embargo, ahorita lo que está estudiado es de la semana 20 de la 24 a la 30, que es cuando hacemos diagnóstico de diabetes gestacional y cuando empezamos el tratamiento. Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. ¿En qué tipo de pacientes se recomienda el uso de metformina como tratamiento preventivo para disminuir el riesgo de desarrollar preeclampsia? Y bueno, aquí la mayoría contestó en A y C son correctas, que corresponde a pacientes con diabetes gestacional y pacientes con obesidad. Doctor Urrola. Sí,
Como comentábamos previamente, son las pacientes que se estudiaron, pacientes con obesidad, como vimos, la metformina se ha demostrado que tiene un efecto beneficioso al controlar el aumento de peso materno, y de igual manera, pues los grupos que se estudiaron fueron pacientes con diabetes gestacional y pacientes con obesidad. Desafortunadamente no se han hecho estudios en otro tipo de pacientes. Sería interesante ver cómo se comportarían en pacientes que tuvieran un alto riesgo de preeclampsia calculado en primer trimestre, pero actualmente solo la podemos recomendar en estos tipos de pacientes para tener un efecto benéfico real. Muy bien. ¿Alguien del público que quisiera hacer alguna pregunta para nuestros ponentes? Bueno, me gustaría que tal vez nos dieran una pequeña conclusión cada uno de ustedes respecto a los temas que tratamos el día de hoy. Bueno, pues nada más, siempre hay que localizar la placenta, es algo que incluso en los ecos de segundo trimestre, aparte de valorar al feto, siempre nos piden la localización placentaria. No hay como artículos para decirles cuándo debemos de interrumpir las pacientes con acretismo placentario. Ahorita estábamos platicando con el doctor Celaya y nosotros tenemos nuestro método específico de trabajo. Es de nosotros los interrumpimos a las 34 semanas las pacientes con acretismo placentario y sentimos que hemos tenido un buen resultado. Sin embargo, la literatura no dice que tenga que ser ahí. Las pacientes podrían llegar hasta las 37 semanas, pero mi única recomendación es que la atiendan en un centro donde tengamos todos los recursos, tanto humanos como los insumos físicos para poder tratar a estas pacientes. Muy bien, en cuanto al acretismo placentario, pues sí es importante siempre, como comenta el doctor Jorge Pérez, localizar la placenta y además de esto, siempre tener en cuenta los factores de riesgo para esta patología en todas las pacientes y poderla detectar. Doctor Saldívar. Pues yo muy rápido, creo que lo más importante en el uso de esteroides es que tanto en nuestra práctica privada como a nivel institucional, el esfuerzo debe ser por lograr que esos bebés nazcan en esas semanas, ¿sí? Porque si nacen fuera de en esa ventana de 2 a 7 días, si nace fuera de esa ventana, no estamos aprovechando al máximo el poder que tienen los esteroides para beneficiar a estos bebés. Muy bien, muchas gracias. Sí, era bien saber en la semana al inicio, el grupo de pacientes en el que había que dar los esteroides, primero entre las 24 y 34 semanas, después se vino el auge que pudiéramos darlo hasta las 36, 37 semanas. Sin embargo, como vimos ahorita en la plática, en esas últimas semanas, de las 34 a las 37, darlas con muchísimo cuidado, teniendo en cuenta pues las repercusiones que pudieran llegar a tener a largo plazo en el neurodesarrollo de nuestros recién nacidos. Doctor Urrula. Muchas gracias. Bueno, pues como vimos, la aspirina es un buen medicamento, no hay que tener miedo en utilizarla. Sin embargo, como vimos, solamente con lo que respecta a prevención de preeclampsia, sí es un grupo muy selecto, pacientes obesas, pacientes con diabetes gestacional, iniciarlo entre la semana 20 a la 30, que es cuando hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional. Dosis por arriba de los 1000 miligramos y pues esperemos que en los próximos años se pueda demostrar que se puede utilizar desde primer trimestre como un tratamiento para preventivos, sobre todo en la preeclampsia tardía, que es en la que estamos fallando todavía un poquito en su prevención. Muy bien, pues nos queda claro por el momento en qué pacientes se pudiera llegar a usar la metformina. Esperamos tener más estudios un poco más adelante y que se realicen pues en pacientes todavía de menor edad gestacional para prevenir, como bien dice, la preeclampsia tardía. Ahorita pues estamos en tiempo, vamos a dar por terminado este módulo, mencionando que debemos de estar en constante actualización para poder otorgar el máximo beneficio a todas nuestras pacientes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y me parece que pasamos a un pequeño receso.